¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días. Hoy es domingo 26 de mayo de 2024. Bueno, saludo porque algunos hermanos ya los saludé, que están agustados, saben cuando me filman, saludo porque después hay gente que ve esto por YouTube, por las redes. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Es un hermoso domingo, fresquito, frío, pero un lindo día. Parece que hay sol, un poco de sol hay. Y damos gracias a Dios por esto. Yo quiero hablar en esta mañana que necesitas transformar tus pensamientos. El título de la prédica es Transforma tus pensamientos. Los pensamientos, mis queridos, nuestros pensamientos han sido formados, se han sido forjados desde la niñez. Y desde la niñez que han influido en nosotros, nuestros padres, tal vez nuestros abuelos. Escuchamos hace recientemente el testimonio de un varón de la iglesia que nos contaba que siendo niño, su abuela, medio a escondidas, le enseñaba la Biblia. Y él aprendió muchos pasajes de la Biblia enseñados por su abuela siendo niño. Él es un hombre grande y ha dado un hermoso testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia. Nuestros pensamientos, mis queridos, la manera en que nosotros vemos e interpretamos todas las cosas, definen nuestra vida. En gran medida definen nuestra vida. Por ahí alguno puede decir, sí, pero yo tuve problemas con esto, con esto, con eso. Sí, pero también tu manera de pensar, tu mente, la forma en que ves las cosas, ha influido para eso. Ayer vino una señora a pedir, como vienen siempre gente a pedir. Siempre les damos, tenemos mercadería, tenemos que juntar un poco más de mercadería porque hay mucha necesidad y gente viene a pedir acá a la congregación y les damos. Y hablé un poquito con la mujer. Ayer anoche, un viento helado corría. Entonces la mujer me cuenta sus problemas. Tiene 2 chicos, vive en una casita, que el marido o la pareja la dejó, una cantidad de cosas. ¿Qué está pasando la mujer? Y es cierto. Bueno, aparte de darle algo, le digo, bueno, querida, pero mira, es muy importante que vos conozcas al Señor Jesucristo y aprendas a transformar tus pensamientos, por decir así. La estructura mental que tenés, que no te ha permitido, por varios motivos, levantarte de los problemas y de las cuestiones que te trajeron hasta esta situación. Lo digo yo con este énfasis, pero la mujer le dijo, bueno, mirá, querida, vos necesitas, vení a la iglesia. Nosotros tenemos una obra en el barrio San José. Y se reparten, entre otras cosas, repartimos alimentos, que el gobierno da galletitas y una serie de cosas. Y nosotros lo hacemos a eso y servimos un refrigerio a los chicos. Pero fundamentalmente lo que queremos hacer con esos niños, con esos jóvenes, con esas jóvenes mujeres que son madres, la mayoría de ellas solteras, es transformar su manera de pensar. Porque si transformamos la manera de pensar, ellos mismos van a poder levantarse en lugar de estar esperando permanentemente que otro o otras personas les solucionen su vida. Hay mucho problema y mucho conflicto en las personas que están esperando que algún otro les solucione su vida o no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque tienen una estructura de pensamiento ya viciada que no les permite ver más allá de su triste realidad. Entonces, como tiene problemas la gente, esa gente tiene problemas, esos problemas terminan encerrando a la persona
Y los propios problemas o las propias circunstancias hacen como una especie de cárcel de la cual la persona parece que no puede salir. No tengo salida, ni procuro una salida porque ya me acostumbré, ya me amoldé a esta situación y a esta vida, aunque sea una mala vida. Aunque sea una mala vida. ¿Saben qué significa el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo significa que Cristo nos redime. ¿Qué quiere decir? Nos rescata, nos levanta, nos saca, nos cambia. Que es el testimonio que podemos dar. Dice la palabra de Dios, voy a leer algunos textos. La Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, tremenda carta, tremenda palabra. Y dice alguna cosa muy importante para que aprendan los hermanos de esa congregación, para que aprendan a tener fe en el Señor Jesucristo y a través de esa fe en el Señor Jesucristo transformar su vida por la vía de transformar su manera de pensar. Extraordinario, ¿no? Ustedes saben que inclusive la psicología habla de ese asunto, de transformar la manera de pensar. Pero claro, la psicología en general no va a hablar acerca del poder de Dios. Dice el apóstol Pablo, no se amolden a esta cultura, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. A toda esa gente que vivía en la capital del imperio, muchos de ellos habían sido paganos y se habían convertido al cristianismo, habían creído en el Señor Jesucristo, estaban comenzando a tener una serie de transformaciones, de cambios. Y el apóstol Pablo les dice, sí, ustedes están acostumbrados a una manera de vivir, ustedes están acostumbrados a este siglo, dice. Cuando la palabra siglo significa mundo, significa también, en este contexto significa también sociedad, cultura. Lo que habitualmente vemos, lo que habitualmente podemos apreciar, no solamente alrededor nuestro, sino a través de las redes. Esa cultura que podemos apreciar, dice, ustedes no se acostumbren tanto a eso, porque si ustedes se acostumbran a eso, se van a perder de la transformación de la mente que produce Cristo. Renovando vuestro entendimiento, dice, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay una cosa interesante. No entra dentro de la cultura general la voluntad de Dios. La mayoría de la gente vive, y bueno, como más o menos estoy acostumbrado a vivir, estudié, hice esto, formé una familia, algunos dicen, bueno, no me fue bien, me separé, y los chicos, en fin, todo lo que es una cuestión cotidiana. Pero al mismo tiempo, nadie piensa, bueno, y Dios habrá querido esto para mí. ¿Será que Dios me ha condenado ya de antemano a esta vida que estoy viviendo y a estos problemas que estoy viviendo? El apóstol Pablo dice otra cosa, dice, no. Ustedes tienen que conocer la voluntad de Dios, ustedes tienen que transformar la mente para que puedan entender y comprobar que la voluntad de Dios hacia ustedes, los deseos de Dios hacia ustedes son buenos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero yo nunca tuve en cuenta la voluntad de Dios. Sí, claro.
por supuesto. Nunca la tuviste en cuenta. La voluntad del Eterno, del Creador, del que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la tierra por nuestros pecados. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de este punto. Y les va a decir, no se amolden, no se acomoden a eso. Ustedes, y dice bien, y es cierto esto, la gente se amolda y se acomoda a lo que vive. No importa si esa vida es mala. Ya está acostumbrada, muchos ya están acostumbrados, dicen, bueno, ya, ¿será que esto tiene que ser así nomás? Escuché el testimonio de una joven mujer, que había tenido 2 o 3 parejas, creo que 3. Entonces la mujer decía lo siguiente, el testimonio decía lo siguiente, no tengo suerte con mis parejas. No tengo suerte. O sea que la cuestión es como si revoleo una moneda y yo espero que caiga cara, digamos, y que cayó al revés. Entonces digo, no he tenido suerte, pero es una cuestión de azar, es decir, bueno, esto es lo que me tocó. Nosotros no creemos en la suerte, sino creemos en la mentalidad y en los procesos. Y esos procesos de vida pueden estar alineados con la voluntad de Dios o pueden ser absolutamente indiferentes a la voluntad de Dios. Vuelve a hablar de esto el apóstol Pablo en otra de sus cartas, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y dice una cosa muy importante, reforzando esta idea. En cuanto a la pasada manera de vivir, ustedes despójense de la vieja naturaleza que está viciada conforme a deseos engañosos y renueven el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir renueven el espíritu de vuestra mente? Dejen que su mente se transforme. ¿Y se transforma? ¿Quién la transforma? El Espíritu de Dios, la transforma Cristo. ¿Es cierto eso? Hay muchísimos testimonios. Acabamos de escuchar un testimonio hace poco de lo que es esa renovación de la mente de Cristo. Una persona dice, yo estaba apartada y me di cuenta y Dios lo tuvo que dar un sacudón. Y me di cuenta cómo estaba errado. Que mi estructura mental, mis pensamientos, estaban fijos o puestos en algunas cosas que si bien no son malas, tampoco son lo central, lo más importante. A veces la cosa más importante para una persona es el dinero. El Señor Jesucristo habló de esto. Cuando dice, un hombre lo único que quería era hacer dinero. Y dice en la parábola el Señor Jesucristo, una noche vienen a decirte, acá se termina tu vida y todo lo que has juntado, ¿para qué es? Dios llama y Dios quiere transformar nuestros pensamientos, dice el apóstol Pablo en ese lenguaje en la carta, vuestra vana manera de vivir. O sea, viviendo en cosas, para las cosas superfluas. Escuchamos recién un testimonio de un hombre que quería comprarse un televisor nuevo y no lo pudo comprar, y después se dio cuenta de que era mejor inversión comprar alimentos para dar a los necesitados. Está presente ese varón acá en medio de la reunión y de un testimonio real. ¿Por qué? Porque recibió algo de parte de Dios y le dijo, mira, estás equivocado.
Porque vos le estás dando demasiada importancia a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Y no es lo más importante. No es lo más importante. Hay una cosa interesante, que cuando Dios transforma la mente por la gracia de Jesucristo, se producen algunas cosas. Se producen algunas cosas. Por ejemplo, lo que dice la palabra en la carta a los Corintios. Cosa interesante. Porque se producen efectos. Dice lo siguiente. En esta vida tenemos conflictos, dice el apóstol Pablo, que, por supuesto, todo el mundo lo sabe. Tenemos conflictos, tenemos lucha, tenemos cosas. A veces quisiéramos que las cosas vayan de esta manera, pero no van de esta manera, van de esta otra. Y no sabemos cómo hacer para cambiar la situación. Entonces dice el apóstol Pablo, en esta vida tenemos conflictos y tenemos que luchar. Pero dice, no es bueno luchar humanamente. El apóstol Pablo lo llama esto luchar en la carne. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es espiritual. Y tenemos que tomar de Dios para que podamos derribar esas fortalezas, esas cárceles, esas cuestiones, esa situación que tengo que como una fortaleza que no me permite avanzar y que me frustra. Entonces dice el apóstol Pablo, tenemos poder de Dios para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay dos maneras de enfrentar una lucha. Con nuestro propio esfuerzo, que la mayoría de las veces no alcanza. O con la gracia de Dios. Y el poder de Dios. Pero para luchar con la gracia de Dios y el poder de Dios y obtener la victoria, tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que conocer cómo Dios opera, cómo obra en nosotros, qué nos dice. Tenemos que conocer su palabra, porque a través de su palabra, como dice, la palabra de Dios es como la lámpara para mi camino, es como una lámpara para mi vida. ¿Cuántas personas conocemos que han llegado a la congregación absolutamente desorientados, sin luz? Absolutamente desorientados. Y la gracia de Cristo va ordenando la vida, va poniendo orden, pero resulta que esto que estoy haciendo no está bien. O esto que estoy pensando está equivocado, o esta perspectiva que tengo, o esta dependencia que tengo, no está bien. Entonces el Señor comienza a transformar el pensamiento. La gracia de Cristo comienza a transformar el pensamiento. No es un hecho instantáneo, pero es un proceso que empieza de alguna manera. Tiene que empezar en algún momento para ir transformando esa manera de pensar que al mismo tiempo va a ir transformando nuestra manera de vivir. Por eso dice el apóstol Pablo, no se acostumbren a esa vida, que es mala, que es frustrante, que te apaga, que te deprime, o que te tiene, no sé, caminando por las paredes porque no sabes en qué momento va a estallar una bomba. Hay un tiempo en que nosotros tenemos que reconocer que necesitamos a Dios.
Yo estuve hablando antes de comenzar la prédica, o no sé si al comienzo de la prédica, pero lo quiero repetir. Una historia real que leí en una revista evangélica hace tiempo, donde un grupo de mujiks rusos, los mujik en Rusia serían como nuestros gauchos. Esos mujik de las estepas rusas, totalmente nevadas y heladas, que llegan en tropel a caballo a una casa aislada, pero donde ellos sabían que vivían un grupo de religiosas, entonces llegan, las mujeres están muy asustadas, pero estos hombres le dicen, ¿ustedes son religiosas? Sí. Queremos que nos hablen de Dios. Y después venían con su familia, con sus hijos, y se hacían no sé qué distancia en medio de la nieve. Y necesitaban de Dios, la tenían clara. La tenían clara. Necesitamos de Dios. Y cuando la gracia de Cristo llega a nuestras vidas, comienza un proceso de transformación de nuestra lógica y de nuestra manera de pensar que nos hace ver las cosas como son. No es el caso de esta muchacha que decía, he tenido mala suerte con mis parejas. No, querida, no has tenido mala suerte. Has tenido una estructura de pensamiento errada, equivocada, que te llevó a tomar malas decisiones y es lo que estás sufriendo. No pretendas ni le eches la culpa al azar, digamos, a la suerte. Muchos le echan la culpa a Dios y Dios a mí no me ayuda. Bueno, dice la palabra que Dios tiene buena voluntad para con nosotros, que Él nos quiere ayudar. ¿Lo has tenido en cuenta alguna vez? Y no. ¿Ah? Pero qué extraordinario. Qué extraordinario. Porque Dios tiene esa disposición. Nuestro Dios, santo y eterno, todopoderoso, tiene esa disposición para con nosotros. Una disposición de bien. Una disposición de bien. Porque dice la palabra, porque yo no quiero el mal para ustedes, el bien quiero para ustedes. ¿Qué es el bien? Es lo que viene de Dios. ¿Cuánto extravío hay en la gente que anda por la vida y a los tumbos, y a los tropezones, y no sabe cómo arreglar la cosa? Pero viene la gracia de Dios. Hay un varón que hace poco que viene a la congregación. Y yo llevaba una vida tan desordenada. Tenía un trabajo interesante, pero llevaba una vida muy desordenada. Desordenada en todo sentido. Y cuando viene a Cristo y Dios le da la luz para ordenar la vida, comienzan a encajar y comienzan a funcionar cosas. Comienza a funcionar su vida personal. Comienza a andar bien su vida de relaciones, comienza a andar bien su emprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a la vida y transforma la mente, produce orden. Orden en la mente. Entonces las cosas se acomodan. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo. Qué interesante. Qué interesante. Hay algunos casos que conocemos de tremendo desorden en la vida. Inclusive gente que está en la droga, que está en cualquier cosa. Algunos hasta en la cárcel están. Y reciben la palabra de Dios y reciben la gracia de Cristo. Entonces les empieza a ordenar la mente. Y dice, ¿cómo es posible que yo haya llegado a este lugar?
Bueno, puede haber muchas causas. Puede haber una causa de herencia, que los padres eran así, puede haber muchas causas. Pero de manera independiente de las causas que al hombre o a la persona lo llevan a ese deterioro en la vida, de manera independiente Cristo tiene el poder y la gracia para levantar y para transformar y para cambiar. Esa es la palabra del Evangelio. Qué bueno que es eso, ¿no? Qué gracia que es. Al hablar de gracia, no digo que sea algo gracioso, sino que la gracia es un favor inmerecido de Dios y nos da eso porque nos ama. Y hay tiempos y circunstancias. Hay tiempos y circunstancias. ¿Qué quiero decir con tiempos y circunstancias? Quiero decirlo a ustedes que van a ver después de esta prédica. En que Dios llama. Dios llama. Tal vez este es el tiempo que a vos te llama Dios ahora. Tal vez este sea el momento que vos sentís el llamado de Dios. Sí, porque Dios llama. En la gracia de Jesucristo. Y tal vez alguien te dijo algo, te comentó, te dijo, o escuchaste una prédica, o viste o leíste un versículo de la Biblia, o alguien te comentó, o algo hizo el Señor. En este tiempo, que puede ser tu tiempo para recibir la gracia de Cristo. Entonces comienzan a ordenarse las cosas. Y empezás a darte cuenta y decir, sí, la verdad que yo siempre estuve convencida de esto y de esto. Estuve convencido de esto y de esto. Estuve convencida de esto. O estuvimos convencidos de esto y de esto durante tanto tiempo, pero nos damos cuenta que no, que hemos estado errados. Y yo quiero recibir la guía de Dios y quiero recibir la gracia de Cristo. Y ese es un tiempo. Se da en determinadas oportunidades. Y tal vez esa es la oportunidad que Dios te da en este tiempo, en estos momentos, para decir, hay algo que yo necesito. Y yo te digo, necesitas recibir a Cristo. Y que a través de Cristo y la gracia de Dios trabaje en tu vida. Y vas a ver cómo comienzan a cambiar las cosas. No es una cuestión mágica que de buenas a primeras, no, es un proceso de bendición. Así obra Dios, un proceso de bendición. Solemos cantar una canción linda, animada, que dice, bueno es Dios, es siempre fiel, es cierto. Cuando nosotros miramos a Él en fe, a través de Jesucristo, comenzamos a recibir algo que viene de Él y que a lo mejor no podemos entender, no podemos interpretar, pero sí produce frutos. Me da paz, me da tranquilidad, me da una luz y me dice, yo necesito eso. Yo necesito esa gracia del Señor. Eso es para mí, yo lo quiero, yo lo necesito. Amén.